Hola, ¿cómo están? Como ya les había comentado, yo en la COP16 o en la conferencia de las partes estuve trabajando en la parte de finanzas del cambio climático. Entonces me gustaría hacerles un pequeño resumen de realmente qué son las finanzas del cambio climático y más o menos cuál es la situación de las negociaciones. Entonces, primero que todo, las finanzas del cambio climático es, bueno, los países industrializados se van a hacer responsables por toda la contaminación y el daño que vamos a sufrir los países en vías de desarrollo por culpa de esa contaminación en términos de cambio climático. Entonces, bueno, hay que definir un montón de cosas, hay que definir qué tan grande, qué tanta plata va a ser la que va a venir de los países industrializados a los nuestros, y también cómo es que se va a dar esa plata y para qué se va a usar y cómo se va a controlar que esa plata se esté usando para lo correcto. Entonces, bueno, cuando hablamos de la cantidad de plata, bueno, en Copenhague en el 2009 se acordó girar 30.000 millones de dólares entre el 2010, 11 y 12 de parte de los países industrializados a los países en vías de desarrollo para mitigación y adaptación. Son más o menos 130 países los que estarían recibiendo esta plata, pero la verdad es que unos se movieron más que otros y esa plata se repartió entre mucho menos países. Por ejemplo, Costa Rica y casi que toda Latinoamérica no vio nada de esa plata porque nos dormimos en los laureles en presentar proyectos. Y en realidad esa plata ya estaba desde el principio muy bien repartida, sobre todo a los países que son islas y a los países africanos, los más pobres. Entonces, bueno, eso es una lección aprendida, necesitamos hacerlos más visibles y sobre todo porque a partir del 2012 y hasta el 2020 se acordó que van a donar o a brindar cooperación internacional por 100.000 millones de dólares cada año de parte, digamos, de lo que se llama norte-sur. Eso es pues bastante importante. Es una suma significativa. Para darles una idea, la cooperación internacional completa del mundo hoy es de 106.000 millones de dólares, que representa más o menos un 0.25 del Producto Interno Bruto Mundial. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a partir del 2013 a duplicar la cantidad de cooperación internacional. Entonces, como pueden ver, es algo realmente importante. Piensen en todas las donaciones que hay, que ahora se van a duplicar por el cambio climático. Eso, digamos, todavía no está totalmente decidido, negociado entre todas las partes. Existen más o menos 3 propuestas o 3 cosas que están sobre la mesa. La primera es tomar esos 100.000 millones de dólares incluso los países industrializados están dispuestos a que eso se revise, a ver si es muy poca plata. Bueno, se revisa y lo aumentamos. Se corre el riesgo de que para revisarlo y tomar las decisiones pueden pasar unos años, pero mejor pájaro en mano que 100 volando. 100.000 millones de dólares la verdad nos ayudaría muchísimo y es mejor que nada. Hay otros países que hablan de que se debería repartir el 1.5% del Producto Interno Bruto Mundial. O sea, estamos hablando de más o menos entre 500 y 700.000 millones de dólares, o sea, entre 5 y 7 veces lo que se ha conversado, que claramente un aumento de esa magnitud en las mesas de negociación pues indispone a mucha gente. Entonces hay que trabajarlo con mucho tacto. Pero esa, digamos, que se toma suficientemente en serio. La que sí no se toma para nada en serio es la propuesta de Bolivia, que sea el 6% del Producto Interno Bruto Mundial, que estamos hablando de más o menos 2.500 millones de dólares al año. O sea, es como una burrada la propuesta. Las estimaciones de las necesidades que van a haber, se habla de que anda más o menos entre 500 y 700 millones de dólares al año, entre fondos, digamos, públicos y privados, inversión pública y privada. Pero lo más importante de entender de eso es que eso no solo es gasto, también es inversión. Se van a invertir en muchas tecnologías y en muchas cosas que van a dar un retorno de inversión. O sea, yo invierto 100 pesos, pero eso me va a generar un ahorro o un beneficio económico de 40 pesos al año. Entonces, en realidad yo todos los años recupero y eventualmente se va a pagar eso. Entonces, eso es importante destacarlo. Dentro de las finanzas, para lo que fue Cancún, fue bastante importante
que se afinó bastante el cómo es que va a funcionar esto. Se creó un fondo verde especial que va a ser gestionado por el Banco Mundial. Que bueno, eso es bastante importante porque ya va tomando forma el cómo va a funcionar esto. El día de mañana se deciden algunas otras 3 o 4 cosas y ya tenemos el camino adelantado de cómo es que se va a pasar esa plata del norte hacia el sur. También se definió, se habló bastante, se afinó bastante el para qué va a ser esa plata. Con la experiencia que tuvimos en el 2010 parte de esos 30.000 millones de dólares, se afinó o se conversó bastante sobre cómo repartir la plata, porque la plata es para mitigación, que son proyectos de reducción de emisiones para mantener las partículas en el aire en la cantidad de vida y en la temperatura en lo que esperamos mantenerla, y la adaptación, que es cómo nos vamos a adaptar al nuevo clima, al no sé, crecimiento del nivel de los mares, desastres naturales relacionados con el clima mucho más intensos y mucho más frecuentes. Aquí en Costa Rica en el 2010 lo vivimos bastante. Entonces todo eso es adaptación. La verdad es que mucha plata se fue para mitigación y poco para adaptación. Entonces la idea es que se proponga un balance donde tanto por ciento vaya a mitigación y tanto adaptación, porque si no, de eso va a generar un desbalance en los, digamos, en cómo se va solucionando el tema del cambio climático. ¿Cómo es que se entregan estos dineros? Bueno, los países preparan lo que se llaman NAMAs y NAPAs, que son en 2 platos planes maestros de cómo van a gestionar el país. Puede ser en un sector o algo así, por ejemplo, un NAMA de transportes, cómo va un país gestionar el desarrollo de sus transportes en los próximos 20 años, y entonces se genera un portafolio de proyectos basado en esa estrategia y, para este proyecto ocupamos 10 millones de dólares, entonces se propone o se pide la plata a las Naciones Unidas, o bueno, ahora este fondo verde, y así es como empieza a funcionar. Entonces, dependiendo de los proyectos que se presenten a este órgano, se van girando las platas. Hasta ahora los proyectos más fuertes han sido de mitigación. Necesitamos trabajar en los de adaptación a nivel global. Ya aterrizando en Costa Rica, ¿cómo afecta eso a Costa Rica? ¿Cómo lo aterrizamos a nuestra realidad? Bueno, para darles un ejemplo, Costa Rica estima que entre el 2010 y el 2021 va a necesitar de 8.000 millones de dólares solo en mitigación para alcanzar la neutralidad de carbono, o digamos movernos hacia una economía baja en carbono. Entonces, bueno, si nosotros dividimos 100.000 millones de dólares al año entre 130 países, son como 800 millones de dólares al año. Por 8 años, ahí tenemos ya una suma bastante importante que podríamos nosotros captar. Lo importante es que nosotros seamos de los países que nos estamos moviendo bastante y que estamos haciendo los proyectos. ¿Por qué? Porque van a haber países que se lerdean. Entonces, tenemos que estar por encima del promedio. Los países que más se pellizquen no van a recoger 800, van a recoger 1.000, 1.500, hasta 2.000 o más millones de dólares al año, porque sus proyectos son muy buenos, y Costa Rica se tiene que convertir en uno de esos. Y tenemos que empezar a trabajar desde ya en eso, aunque realmente aplique hasta el 2013. Para darles también una idea, bueno, eso viene no solo de la parte pública, también viene de la parte privada. O sea, si yo como usuario de un carro, no sé, invierto 1.500 dólares en un equipo de gas, eso suma esos 8.000 millones de dólares. 1.500 dólares sonará muy poquitito, pero donde va sumando el montón de carros, el montón de gente que toma acción, que invierte un poquitito de plata, va sumando. Entonces, perfectamente, yo creo que con los 100.000 millones de dólares nosotros podemos alcanzar todas nuestras metas fácilmente si nos la jugamos bien. O sea, la plata está ahí, es cosa de que nos movamos. Eso es en la parte de mitigación. En la parte de adaptación, para que se den una idea, de ahí, el país en el 2010 tenía como presupuesto 150 millones de dólares para digamos, reparación de cosas del cambio climático, y la inversión real, o digamos la necesidad, fue de 450 millones de dólares. O sea, ya estamos viendo los impactos del cambio climático, el país está sufriendo, y esos 300 millones de dólares adicionales tienen que salir de los impuestos que pagamos todos nosotros.
o sea, es importante que creamos estos planes para que el día de mañana, en vez de que salga la plata del gobierno y de los impuestos de los ticos, salga de las Naciones Unidas, o sea, de los países industrializados que son responsables por todo esto. Entonces es bastante importante. Definitivamente necesitamos crear estos planes, estos proyectos para, digamos, tener acceso a todo ese dinero.